Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género, un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Y hoy vamos a dejar un poco de lado la cuarentena por coronavirus para hablar sobre la paridad en la política y en los medios. ¿Cuánto falta? Informe. En el año 2017 se sancionó la Ley de Paridad que promueve la representación política de las mujeres en el Congreso de la Nación. Sin embargo, la letra chica da lugar a lentificar este proceso, permitiendo que los diputados varones que dejan sus bancas sean reemplazados por otro varón. Las diputadas Cristina Álvarez Rodríguez y Mara Brauer del Frente de Todos, acompañadas por una amplia mayoría de bloques, presentaron proyectos que pretenden ajustar estos mecanismos con el objetivo de garantizar en el mediano plazo el 50% de participación de las mujeres en las bancas legislativas. Desde Punto Género analizaremos las propuestas, los acuerdos y las trabas para lograr esta paridad que trae consigo cambios culturales mucho más profundos. Y estamos para hablar de este tema sobre paridad en la política, en comunicación con la diputada Mara Brauer, un poco para reivindicarnos de la última vez que la despedimos muy abruptamente porque se nos cortaba el tiempo del programa, y es autora de uno de los proyectos que busca justamente lograr que efectivamente haya paridad en las bancas en el Congreso. ¿Qué tal? Buenas noches, Mara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, sos autora de uno de los proyectos, hay varios, que lo que buscan es como reformar esa letra chica del proyecto de la ley que se aprobó a fines del 2017, que estableció la paridad, pero no alcanzó con esa ley. ¿Cuáles son los problemas que tiene? Y el problema de la ley de paridad es que trata como iguales a aquellos que no somos iguales. Las mujeres no estamos en igualdad de condiciones que los varones en relación al poder. El poder sigue siendo masculino y sin embargo la ley nos piensa como iguales en ese sentido, en el sentido del acceso al poder. Les doy un ejemplo. Sí, eso. La ley de paridad es clara. Un varón, una mujer, un varón, uno y uno, y los reemplazos son por género, ¿no? Si se va un varón, entra un varón, se va una mujer, entra una mujer. Eso te hace suponer que va a haber un congreso paritario. Pero ¿en qué nos encontramos? En las últimas elecciones, que se hicieron bajo la ley de paridad, el 83% de las listas fueron encabezadas por varones y solo un 17% por mujeres. Por lo tanto, entraron con ley de paridad 60% varones y 40% mujeres. Ahí ya tenemos un problema, porque las listas son paritarias, pero el encabezar varón, claro, mayoritariamente, porque no es que es 55-45, estoy hablando 83-17, entran más varones. Después, como el poder es masculino, la circulación de los varones hacia otros lugares de poder, como son los ejecutivos, también nos encontramos que en la rotación se fueron 70% varones y 30% mujeres. Claro, ocupar cargos en el Ejecutivo. Claro, a ocupar cargos en el Ejecutivo, es decir, cargos que el diputado, por ser un cargo de mayor de responsabilidad o por ser convocado por el presidente, por los gobernadores, dejan su banca para pasar al Ejecutivo. Pensemos la política como un espacio de poder que tiene tres poderes. Bueno, vemos claramente que en el poder legislativo entran más varones que mujeres, en el poder ejecutivo sucede lo mismo, entonces el combo hace que esta ley de paridad no alcance, porque está tratando como iguales, claro, aquellos que todavía no lo somos. La sociedad no es igualitaria, la distribución en el poder no es igualitaria, como no lo es en los sindicatos, como no es en las empresas, como no lo es en la ciencia, como no lo es en ningún lugar de poder. Entonces, ¿qué proponemos? Nosotros proponemos una cláusula transitoria que dice que en el caso de que se vaya una mujer, entra una mujer. En el caso que se vaya un varón, entra el que le sigue en la lista. O sea, claramente una ley de lo que se llama discriminación positiva o acciones afirmativas. ¿Por qué es transitoria? Porque en algún momento la sociedad va a tender a que seamos parejos, iguales. Entonces, nosotros ponemos en la ley una cláusula transitoria que esto va a ser así, es decir, una ley de discriminación positiva hasta el año 2051. ¿Tanto pensás que va a ser necesario tanto tiempo? Son 31 años.
Y si en esos 31 años, si ponele que tarda 15 y tenemos 16 años de prevalencia, pensá que de 1912 los varones tienen prevalencia. Hoy hay 42% de mujeres, ¿no?, en la Cámara de Diputados. Hoy hay 42% de mujeres, pero nosotros pensemos que muchos de los varones que se fueron de las listas de la ley de cupo del año 2017, que hizo que muchas mujeres entren en lugar de varones, porque la ley de cupo no tenía ese limitante. ¿Qué pasó con la las ley mujeres de cupo paridad? la ley de cupo del 91? Claro, la ley de cupo del 91, de la enorme cantidad de varones que se fueron, la mayoría se fueron de esa lista. Uh-huh. Y esa lista, cada vez que se iba un varón, no entraba otro varón, sino también podía entrar una mujer. Ahora, Mara, entonces, ¿hay voluntad para tratarla? Porque obviamente esto genera que los varones, que mayoritariamente son los que tienen la rienda de la política todavía, pierdan este privilegio, que en definitiva, bueno, la paridad se estableció, pero encuentran de alguna forma los vericuetos para seguir imponiendo su presencia, ¿no? ¿Hay voluntad para tratarlo? Hay un proyecto también de Cristina Álvarez Rodríguez. Sí, sí. Es que yo ni siquiera digo que los hombres encuentran un vericueto. Es decir, es una ley que, dada la disparidad que hay en la sociedad, no alcanza. Es decir, si siguen entrando, encabezando la lista, el 83% de varones, no hay paridad que alcance. Por eso que yo pongo un plazo hasta que darle un tiempo para que la sociedad sea más igualitaria. Y hay bastante voluntad. Cristina Álvarez Rodríguez también presentó una ley en ese sentido. Ella en su ley dice, no pone una fecha, ella dice que los reemplazos sean siempre por mujer hasta lograr la paridad en la Cámara. Así que las dos leyes van en el mismo sentido. El año que viene hay elecciones nuevamente, ¿no? ¿Pensás que este año podría tratarse o esta situación especial que estamos viviendo a partir de la pandemia impide tratar otro tipo de proyectos que no tengan que ver efectivamente o directamente con el coronavirus? No, nosotros tenemos pensado, bueno, la ley que presentó Cristina Álvarez Rodríguez tiene la firma de nuestro jefe de bloque, de Máximo Kirchner, y hay firmas de todos los bloques. Por supuesto que no va a ser fácil, porque ningún derecho se adquiere por el beneplácito de aquel que lo va a perder. En realidad no están perdiendo un derecho, están perdiendo un privilegio para hacer una sociedad más igualitaria. Pero bueno, va a ser difícil, pero claramente la voluntad de que esto se discuta. Las dos leyes entraron por la Comisión de Mujeres y Géneros, así que esperamos que pronto se debata. Muchísimas gracias, Mara, por esta información, por clarificarnos estos puntos, porque a veces uno dice, bueno, la paridad ya está. No, la paridad está en la ley, pero todavía falta hacer algunos ajustes para que efectivamente esté en la práctica. Muchas gracias. Bueno, y aclaro para el que no se dio cuenta que yo puse la fecha del 2051 porque se cumplirían los 100 años del voto femenino. Es cierto, buen recuerdo. Esa fecha. Buen recuerdo de la primera vez que se utilizó, ¿no?, el voto femenino. La primera vez que las mujeres votamos y fuimos elegidas. Muchas gracias, Mara. Gracias, un beso. Hasta la próxima. Decíamos que íbamos a hablar sobre paridad en la política y Mara Brauer explicándonos por qué es necesario reformar la ley. Y vamos a hablar también de la paridad en los medios. Esta semana se armó gran revuelo en redes a partir de la vestimenta que eligió una conductora de Canal 26, Romina Malaspina, que lució un top con transparencias que dejaba ver sus tetas, ¿no? Y eso generó bastante debate y creo que para mí es importante pensar a partir de ese episodio, no tanto si se cosifica o no se cosifica, porque finalmente ella dijo que eligió ese atuendo. El punto es qué es lo que se muestra y qué es lo que no se muestra en la televisión, ¿no?, en relación a las mujeres. Y para hablar de este tema, le pedimos a Marcela Gaviud, que ella es coordinadora del proyecto de monitoreo global de medios y experta en comunicación y género, que nos dé un breve panorama de la presencia de las mujeres en los medios de comunicación. Esto nos decía. Desde 1995, desde UAC,
que es la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, realizamos un estudio para conocer cuál es la representación de las mujeres en las noticias y cuál es el lugar que las periodistas ocupan en los medios. En el último estudio que realizamos en el 2015, encontramos que solamente el 15% de las reporteras eran mujeres, y en radio y en televisión el 37% eran mujeres, y cuando hablábamos de reporteras, es decir, quienes se encuentran fuera de los estudios de radio y televisión, solamente el 27% eran mujeres, con lo cual vemos quienes están ocupando lugares en los medios, es muy bajo el nivel que representa a las mujeres. Y en cuanto a la estructura de los medios, encontramos que el 78%, según un trabajo realizado por Comunicación para la Igualdad, las empresas periodísticas son manejadas por varones. Como decía, el 78% están ocupados los cargos por varones. Bueno, ahí veíamos, ¿no? Todavía estamos lejos de la paridad, las mujeres en los medios de comunicación. Y como el tema se viene tratando o empezando a discutir, estamos en comunicación con la senadora Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer, lo digo mejor, en el Senado, justamente autora de un proyecto que empieza a plantear la necesidad de paridad en los medios públicos. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola Mariana, gracias por llamar, gracias por visibilizar este tema, por el anterior también, porque escuchaba a Mara Brauer y la verdad que aunque tenemos una ley de paridad en la Argentina, todavía tenemos muchas provincias que no la tenemos, y así todo en el Senado solamente tenemos 28 senadoras de 72 que somos. Mira. En el Senado está más organizada los reemplazos, está más difícil en diputados, por lo tanto creo que la ley que ha presentado tanto Mara como Cristina Álvarez Rodríguez va a tener que salir para lograr la paridad como se plantea o como es el sentido y claro. el significado de la ley. Bueno, ¿Y qué pasa en los medios? Bueno, efectivamente desde hace mucho tiempo yo vengo trabajando este tema, me he reunido con los colectivos de periodistas que están trabajando esto, y tenía preparada la ley que la presenté para el Día del y de la Periodista. La idea es garantizar la paridad de género en el acceso y permanencia del personal de los servicios de radio y difusión sonora y televisiva, sobre todo en los cargos de decisión, los cargos de conducción y en la toma de decisiones, porque como vos bien sabés, no siempre en los lugares de decisión están las mujeres. Nosotros estamos trabajando... ¿Te referís, Norma, a los medios públicos? El proyecto tuyo se refiere a los medios públicos. Siempre me estoy refiriendo en este proyecto a los medios públicos, que yo lo he presentado y por supuesto que generará el debate y tendrá el resultado que este debate condicione o decida. Creo que los medios públicos son los que primero tienen que dar el ejemplo, son los que tienen que tener políticas de género, tienen que no solamente tener conductoras o periodistas, mujeres en las pantallas, sino también las técnicas, las camarógrafas, las fotógrafas, que no siempre tienen las mismas posibilidades que los varones. Nosotros hablamos de los cargos de conducción porque son los lugares más difíciles, y además porque creemos que si las mujeres estamos en los cargos de conducción tenemos otra mirada, que no es ni mejor ni peor que la de los varones, sino que simplemente es diferente, y que creemos que esa diferencia también va a ayudar a cambiar esas imágenes estereotipadas que tenemos de los roles de género tradicionales. Vos iniciaste el programa con un artículo que yo leí casualmente hace un ratito sobre una conductora
que tenía una vestimenta que a algunos les parece inapropiada. La verdad es que nosotros tenemos que trabajar para que esta ley de paridad termine con estos estereotipos, que las mujeres, según lo que nos dicen en las universidades, son mayoría las estudiantes de comunicación y sin embargo no son mayoría las trabajadoras en los medios, y que las mujeres que conducen o que trabajan en los medios de comunicación, sobre todo los audiovisuales, no tienen que ser contratadas por su físico, por su pelo, sino que tienen que ser contratadas por su formación, por sus opiniones, por su inteligencia, por su manera de expresar sus opiniones. En este sentido, nosotros creemos que la paridad de género en los servicios de comunicación audiovisual debe salir rápidamente. Nos vamos a poner de acuerdo en diputados. Creo que hay una diputada que también está trabajando el tema. Sí, está Mónica Macha y también Gisela Marciota acaba de presentar un proyecto para impulsar la paridad y un cupo trans en los medios de comunicación en general, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con el cupo trans. Yo todavía no me he metido con los medios privados porque creo que este es un debate que tenemos que darnos. Pero la verdad que es necesario. Nosotros hemos trabajado mucho en la banca de la mujer con los cupos y con las paridades. Esperemos entonces que se pueda abrir, ¿no? Pronto. Ahora están como los temas medios congelados en relación a lo que no es pandemia y coronavirus, pero son temas que también tienen que estar en la agenda. Muchas gracias, Norma. Bueno, muchas gracias a vos, Mariana, por llamarme. Bueno, hablamos de paridad en la política, paridad en los medios, los debates que se vienen. Y ahora se viene la primera pausa de Punto Género. No te vayas, ya volvemos. De Punto Género. Y en esta sección, como siempre, te vamos presentando cada día a una diputada. Hoy es el turno de Claudia Vernaza, del Frente de Todos, que fue la última en incorporarse en reemplazo de Daniel Scioli, y con ella se completó la paridad en el bloque oficialista. Soy la diputada nacional Claudia Vernaza, por la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos. No conozco una etapa de mi vida que no haya estado preocupada por las cuestiones que sucedían a mi alrededor. Desde muy joven, siendo adolescente, participaba de una parroquia de mi barrio, de los grupos juveniles que allí se formaban. Y en esos grupos empecé a interesarme por la situación social. Fue un ambiente que me configuró, que me hizo ser quien soy. Creo que yo siempre actué en política desde mi condición de mujer. Y esa condición me llevó a tener muchas limitaciones a la hora del acceso al poder. En este momento tengo una responsabilidad muy particular al asumir la representación del pueblo de mi provincia como diputada nacional. Creo que estoy obligada a denunciar la violencia machista en todas sus formas, a tener en cuenta cómo esa violencia se puede expresar en las formas más disímiles y señalar esas formas de expresión de la violencia. Acompaño con mucho entusiasmo el proyecto de ley de mi colega, de la diputada nacional Jimena López. Creo que llegó el momento de que a través de alguna resolución podamos ya utilizar este nuevo nombre, no solo en nuestros discursos, sino también en la cartelería, en la papelería institucional, en todos los espacios donde la Cámara de Diputados y Diputadas. Mi posición es bastante conocida por mi anterior actuación como legisladora y en general está ligada al hecho de que soy creyente y practicante de mis creencias. Y el viernes el presidente Alberto Fernández
volvió a referirse al proyecto de despenalización y legalización del aborto del Poder Ejecutivo y dijo que lo va a terminar enviando, por supuesto, al Congreso, pero posterga esta decisión mientras esté la pandemia. Y también pasaron estas noticias esta semana en el ámbito parlamentario. El informe global presentado por Elsevier, la editorial científica más poderosa del mundo, reveló que la Argentina es el país con mayor protagonismo de mujeres en la investigación. El reporte evaluó la cantidad de publicaciones, citas, premios, subsidios y colaboraciones. La diputada nacional por el Frente de Todos y dirigente gremial, Patricia Mounier, presentó un proyecto para que los sindicatos adhieran a la ley Micaela. La iniciativa tiene como fin profundizar los debates sobre las conductas patriarcales y promover la igualdad de oportunidades en los ámbitos sindicales. Comenzó el debate en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara Baja para regular el teletrabajo, una modalidad que se multiplicó en el contexto de la pandemia. Con el fin de consensuar en un solo proyecto, participaron del segundo encuentro el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien apoyó la reglamentación. En la reunión virtual se remarcó la necesidad de incluir perspectiva de género al proceso regulatorio y expuso la directora nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres, Lucía Sirmi Orbón. Se reunieron por videoconferencia la Comisión de Mujeres y Diversidad junto a la de Legislación Penal de la Cámara Baja. Es el segundo de 4 encuentros al que asistieron funcionarias y abogadas especialistas quienes disertaron sobre iniciativas de justicia penal y género. El objetivo es abordar el tema de las violencias de género con una mirada integral que permita lograr un mejor diagnóstico para tratar una nueva legislación. La diputada Alejandra Vigo de Córdoba Federal presentó un proyecto de ley que propone la incorporación de las atenciones derivadas de la violencia de género al programa médico obligatorio. El objetivo es incorporar la cobertura total e integral de las prácticas preventivas y terapéuticas derivadas de la asistencia a víctimas de violencia de género. Y para hablar de cómo se va a incorporar la perspectiva de cuidados en esta regulación de teletrabajo que se empezó a debatir en la Comisión de Legislación del Trabajo, estamos en comunicación con la diputada Blanca Osuna. ¿Qué tal? Buenas noches, diputada, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches a ustedes, un gusto. Un gusto para nosotras. Cuéntenos, ¿cómo se va a incorporar la perspectiva de cuidados en esta regulación que hoy, afecta a tantas mujeres que están siguiendo el teletrabajo en sus casas en el marco de esta cuarentena? Por un lado, la verdad que el teletrabajo efectivamente existe desde hace bastante tiempo. Hay antecedentes de regulación que vienen del 2005, 6, 7 y en fin, pero que ahora se instala con toda la fuerza que supone resolver esta limitante de la pandemia y el aislamiento preventivo obligatorio. Lo que nos hemos planteado como legisladores y legisladoras es, si no se regula, en realidad hay una regulación subterránea que viene marcando la pista al teletrabajo, lo querramos o no. O lo regulamos desde el Congreso claramente con distintas perspectivas que amplifiquen y amplíen a los teletrabajadores y trabajadoras en los derechos laborales que hoy existen para el trabajo presencial y que tienen toda una tradición en la Argentina, o nos perdemos esta oportunidad. Y así vamos. Entonces, esta semana hubo 2 reuniones importantes. La del día martes, estoy hablando de la Comisión de Legislación del Trabajo, las del día martes con las centrales obreras y diferentes representaciones sindicales, donde trabajamos todas las coincidencias. Hay 14 proyectos presentados en diputados y hay 6 o 7 en el Senado. Y la verdad que el vínculo y el ida y vuelta hace que vaya madurando una propuesta que, el miércoles tuvo al ministro Moroni y una representante del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y este día, lunes próximo, vamos a reunirnos con representaciones de sectores patronales y equipos técnicos de distintas organizaciones que trabajan sobre el tema. En particular, y ya yendo a la pregunta, la verdad que estamos quienes coincidimos en incorporar por vez primera las tareas de cuidado en la legislación argentina. Estamos abriendo la puerta a un tema
que en términos culturales es estratégico, en términos de la protección de los trabajadores y trabajadoras también, pero que indudablemente ha afectado en historia mucho más a las mujeres. Claro. ¿Qué expresa el texto que venimos consensuando? Bueno, que hay primero el reconocimiento a tareas de cuidado. ¿Y de qué se trata eso? De poder acordar en esta legislación, que sería como de base, y a posteriori en los acuerdos paritarios que cada sindicato o cada sector realice de manera correspondiente, que las personas teletrabajadoras o trabajadores que tengan a cargo y que puedan efectivamente acreditar, estar a cargo de un niño o niña menor de 14 años, de un adulto que no tenga independencia, de una persona con discapacidad, un horario específico, y nosotros además le hemos agregado una remuneración que pueda, o sea, un ingreso adicional no remunerativo, que además permita otra cuestión que para mí es muy, muy importante, que es el poder habilitar la tercerización en blanco de un tipo de trabajo que complementaría la necesidad o completaría la necesidad que el teletrabajador, trabajadora tiene en materia de ese tipo de atención, que serían esas tareas de cuidado. Muchísimas gracias, diputada. Vamos a seguir atentamente mañana, lunes y en la semana cómo sigue este debate, porque sabemos que tiene que ver con nuestra cotidianeidad, cómo el teletrabajo se nos metió en casa en esta cuarentena y seguramente llegó para quedarse. Muchas gracias. Así es. Gracias a ustedes. Y llegamos ahora al final de Punto Género y nos vamos a despedir. Bueno, primero espero que los padres hayan terminado lindo su día. Le mando un beso grande al mío, que no lo pude ver en persona. Y bueno, nos vamos a despedir recordando a una grande, a Loana Berkins. El lunes pasado hubiese sido su cumpleaños. Sabemos que nos dejó hace un par de años y la vamos a recordar con algunas palabras en la voz de Florencia Guimaraes, activista travesti, transfeminista, que así la recordaba. Para recordar a Loana Berkins hay que hablar del derecho a la identidad, del derecho al aborto seguro, legal y gratuito, del derecho al trabajo, del derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. Para recordar a Loana Berkins simplemente basta con mirar los ojos de cada una de sus hermanas trabas, de mirar y de escuchar a esas niñeces travestis trans que hoy la dibujan, la cantan, la admiran. Para recordar a Loana Berkins es necesario luchar contra el sistema patriarcal, luchar contra el sistema prostituyente, porque como ella nos dijo, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposas.